Listo, profe. Listo. Dale, César, arranquemos, por favor, ¿Listo? gracias. Listo, profe. Bueno, muy buenos días con todos. Una cordial bienvenida pues al doctor Mariano, a todos los profesores que están presentes, al doctor Priarone, a mis compañeros y a todas las personas que están escuchando esta presentación. En este día pues he tenido el agrado de presentarles a ustedes el papel de la cirugía percutánea en la obstrucción biliar, una charla bajo tutoría del doctor Carlos Priarone, el cirujano docente de la Universidad del Cauca, y será presentada por mi persona, César Pastas Navarrete, residente de primer año de Cirugía General de la Universidad del Cauca. Antes de comenzar, quiero hacerle las recomendaciones pues, de apagar los micrófonos, apagar las cámaras para mejorar la presentación. Eh, También les pido que todas las dudas sean colgadas en el panel del chat y posterior a la despedida, favor colgar la llamada para no demorar la grabación. Recordemos que esta presentación está siendo filmada y será colgada en el grupo de residentes de Cirugía General de la Universidad del Cauca, en el grupo en el canal de YouTube. Para empezar, vamos a mencionar que ante un paciente con obstrucción biliar, lo primero que tenemos que hacer pues, es identificar la causa de la obstrucción. Estos van a ser nuestros objetivos de desarrollo de la charla. Establecer posteriormente el manejo en cada escenario y discutir al final algunos puntos importantes dependiendo pues, de la presentación clínica del paciente, del escenario en el que nos encontremos y sobre todo de las herramientas con las que contemos. Quiero que tengan presente durante la charla esta pregunta y cuál es el manejo de elección en la obstrucción biliar dependiendo pues de cada escenario. Haremos especial énfasis pues en la cirugía percutánea, pero pues también hablaremos de algunas cositas referentes al manejo quirúrgico y al manejo endoscópico que son tan importantes hoy por hoy. Para recordar a nuestra audiencia, sobre todo pues si existen estudiantes médicos generales, la producción de la bilis se da en el hígado, viaja a través del ducto hepático común, del ducto hepático izquierdo y derecho, y posteriormente pues atraviesa el colédoco. 50% de la producción biliar se dará o será almacenada en la vesícula biliar y el otro 50% viajará, se juntará con el conducto pancreático y desembocará en el esfínter de Oddi a nivel de la cara posterointerna de la segunda porción del duodeno. Alguna obstrucción a cualquier nivel de la vía biliar puede generar un patrón colestásico. De acuerdo a de acuerdo a este artículo publicado por la doctora Akbar de la Universidad de Tennessee la semana pasada, ella define la obstrucción biliar de acuerdo a dos patrones, una intrahepática, generalmente dada por mecanismos fisiopatológicos diferentes y que comprende la hepatitis, la hepatotoxicidad, la colangitis y enfermedades infiltrantes, generando pues el patrón colestásico, pero pues que no es, digamos, el motivo de nuestra charla, y la obstrucción biliar extrahepática, que está dada básicamente por la coledocolitiasis, la quistes en el colédoco, síndrome de Millipsi, enfermedades estenosantes neoplásicas inflamatorias, infecciosas, y también algunas enfermedades autoinmunes que son muy raras. En este artículo también se desarrolla lo de la obstrucción biliar, tener en cuenta la presentación clínica que pues, nos guiará mucho acerca de la sospecha diagnóstica que tenemos. Va a ser diferente el paciente que se presente a la urgencia con dolor abdominal, fiebre, ictericia, al paciente
que presente coluria, acolia, pérdida de peso. De acuerdo a eso, pues pensaremos en la posible etiología de nuestro paciente. Recordar también que este tipo de pacientes se deben abordar pues con varios paraclínicos necesarios. Las pruebas sanguíneas pues que debemos hacer básicamente documentan pues un conteo celular, hacer un perfil hepático, una bilirrubina, pruebas que nos documenten pues un patrón obstructivo. Ellos sugieren la prueba de orina para, para descartar la bilirrubina urinaria. Sugieren también la realización de pruebas fecales para sobre todo descartar patología maligna a nivel del tracto gastrointestinal, pero usualmente pues en nuestra práctica no lo hacemos. Y definitivamente hay algo que sí debemos recordar, que son las pruebas radiológicas, empezando por la ultrasonografía abdominal, continuando por tomografías, colangioresonancias, dependiendo de la sospecha y los resultados que vayamos encontrando en el estudio. Entonces, ya hablando del manejo de la obstrucción biliar, se dice que el drenaje biliar percutáneo es usado o ha sido usado desde 1970. Antes de esa fecha, el manejo de la obstrucción biliar por causas benignas y malignas era dado básicamente por la cirugía, no había otro patrón de referencia. Sin embargo, con el advenimiento del procedimientos percutáneos y endoscópicos, definitivamente pues esto cambió completamente. En el contexto, por ejemplo, de la colangitis, el drenaje biliar percutáneo es un procedimiento que salva vidas y no solamente en el contexto de la colangitis, sino también se ha demostrado que es vital en pacientes oncológicos que reciben quimioterapia, ya que la ictericia maligna generalmente provoca cambios bioquímicos que imposibilitan la continuación de la quimioterapia. Es por esto que este tipo de pacientes generalmente requieren un drenaje de tipo percutáneo en la mayoría de los casos, como ya lo vamos a mostrar. Entonces, para nuestra charla nos hemos basado en este artículo publicado en el Colegio Americano de Radiólogos, donde ellos básicamente proponen esta tabla para, digamos, clasificar aquellos procedimientos que usualmente son apropiados, que pueden ser apropiados o que usualmente no son apropiados, dependiendo de si la imagen o el procedimiento imagenológico o el tratamiento supera pues la proporción riesgo-beneficio favorable para el paciente. En los que pueden ser apropiados, la proporción riesgo-beneficio podría ser favorable, pero en los que usualmente no son apropiados, definitivamente la proporción riesgo-beneficio es desfavorable. Entonces, hablando del primer escenario, de la vía biliar dilatada por la coledocolitiasis, definitivamente, pues ellos proponen el manejo endoscópico como la primera línea. Recordemos que 10 a 15% de los pacientes en Estados Unidos tienen cálculos biliares y de ese porcentaje, el 10% tendrá coledocolitiasis. Recordar también que la coledocolitiasis es una entidad potencialmente mortal y ellos sugieren definitivamente el manejo de la coledocolitiasis asintomática cuando es un hallazgo incidental por los posibles efectos adversos y las complicaciones que generalmente vemos en nuestros pacientes. El manejo endoscópico, como ya lo dije, pues es exitoso en el 90% de los casos. En algunos casos se debe hacer litotripsia previa, sobre todo cuando hay cálculos de gran tamaño. Se debe considerar la inserción de un stent, sobre todo en colangitis aguda severa, cuando uno requiere manipular la vía biliar en la menor medida posible y cuando se da también la extracción incompleta, este tipo de pacientes se benefician de un stent. Concomitantemente a este procedimiento se puede hacer una esfinterotomía que está asociada generalmente en pacientes pediátricos a complicaciones como sangrado y que ya lo veremos más adelante y definitivamente pues la inserción del stent es un procedimiento seguro y efectivo. El manejo percutáneo en este tipo de pacientes está relegado para aquellos pacientes que presentan una CEPRE fallida, que son cerca del 5 a 10%,
Pacientes que tienen una anatomía distorsionada, ya sea por algún procedimiento quirúrgico previo o que tengan cálculos difíciles de alcanzar, como una hepatolitiasis que comprometa sobre todo los hepáticos, digamos, muy proximales. Hay que recordar también pues, que la hepatolitiasis en pacientes ancianos o críticos es un buen escenario para manejarlo por vía percutánea cuando el manejo endoscópico ha fallado, y definitivamente pensando en la descompresión biliar, uno puede insertar un interno externo o externo dependiendo del escenario que tengamos. En cuanto al manejo quirúrgico, pues no voy a hacer mucho hincapié. Fue muy utilizado hace varias décadas, como ya lo mencioné, dado la morbilidad tan alta y la mortalidad, pues ha sido relegado por otro tipo de procedimientos como el manejo percutáneo y el endoscópico, pero pues hay que considerarlo definitivamente. Este estudio lo traje hablando de un poco de los stents. Este estudio compara los stents plásticos con los stents metálicos. Es un ensayo clínico aleatorizado, pero pues sobre todo se realizó en pacientes con estenosis biliar benigna. Lo traje precisamente para mostrar que inicialmente se consideraba que los stents plásticos eran la mejor opción, una buena opción, y los stents metálicos estaban relegados. Sin embargo, como podemos ver en este ensayo, ellos aleatorizaron 112 pacientes en dos grupos, 55 recibieron el stent plásticos y 57 recibieron el stent metálicos autoexpandibles cubiertos, y como pueden observar en el cuadrito rojo, de los 48 pacientes finalmente analizados, 41 en el grupo de los que recibieron stent plástico mejoraron la estenosis en un periodo de 12 meses o menos. Y del grupo de los que fueron subsidiarios del stent metálico autoexpandible cubierto, 50 de los 54 pacientes mejoraron la estenosis en un periodo no mayor a 12 meses. El seguimiento posterior de esos pacientes pues se perdió por muchas, digamos, muchas circunstancias, pero lo que quiero resaltar de este artículo es que el uso del stent metálico casi que equiparó, incluso superó en mejorar la estenosis en este tipo de pacientes. Entonces ellos, la conclusión pues termina descartando la hipótesis nula de que los stents metálicos autoexpandibles cubiertos pues no son inferiores a los stents plásticos en un periodo no más de 12 meses de la terapia endoscópica. Este otro artículo lo traje a colación, ya es un poco viejito, hace casi 20 años, sobre todo para mostrar que ya desde ese tiempo se hacen cosas interesantes. Por ejemplo, el tratamiento percutáneo de cálculos biliares asociados a una esfinteroplastia y a un aclaramiento del conducto biliar con una oclusión, con un balón de oclusión, que es el que generalmente se usa para procedimientos endovasculares. Entonces ellos cogen 212 pacientes, 101 hombres y 111 mujeres, coledocolitiasis, todos tienen coledocolitiasis simple en 131 pacientes y múltiple en 81 pacientes. 73 de estos pacientes ya habían sido sometidos a procedimientos quirúrgicos y eran usuarios de un tubo en T por coledocolitiasis residual y otras alteraciones de la vía biliar, y 139 el procedimiento fue transístico. Ellos lo que hacen es inicialmente hacer un colangiograma, evidenciar la oclusión, pasar el balón de oclusión, que es un balón tipo Fogarty, es un catéter tipo Fogarty, perdón, después de hacer una esfinteroplastia, y en 37 pacientes sí necesitaron una fragmentación mecánica previa. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, el drenaje externo se mantuvo de 2 a 8 días. ¿Cuáles fueron los resultados de todo esto? El éxito en el drenaje en la descompresión de esa vía biliar en el 90.4%, e incrementó a 93% en el segundo intento.
Se resolvió la litiasis residual en el 98% de los casos y 10 casos pues tuvieron complicaciones residuales. Entonces, ellos concluyen que la evacuación anterograda percutánea de los cálculos biliares con dilatación de la pupila y expulsión hacia el duodeno de este tipo de cálculos por vía percutánea es un procedimiento seguro, no traumático y costo efectivo para restablecer la función y la anatomía de la vía biliar. En esta imagen podemos mirar en la lámina A un paciente con un usuario de un tubo en T. Se hace el colangiograma, se evidencia en la flecha negra. En la flecha negra se evidencia el cálculo. Posteriormente, en la lámina B, la flecha negra está señalando la entrada del catéter Fogarty. En la C se mira mucho mejor asociada al balón. Y podemos mirar el cálculo acá, que va a ser empujado hacia el duodeno con un colangiograma posterior que muestra una vía biliar permeable y pintando pues el intestino. Entonces, en este primer escenario definitivamente el manejo endoscópico es de elección, es el usualmente apropiado y dejan al manejo percutáneo con la colocación de un catéter biliar, ya sea interno, externo o externo, que puede ser apropiado. Hablando de la colangitis esclerosante, esta es una enfermedad poco frecuente, no vamos a hacer mucho hincapié, realmente pues el trasplante hepático es el manejo definitivo. Parte del manejo médico es con ácido urso desoxicólico, corticoides y antibióticos, pero definitivamente el manejo de este tipo de pacientes se puede hacer por vía endoscópica con la colocación de un stent. Sin embargo, el stent se ha demostrado que en este escenario se relaciona con colangitis. Los stent plásticos muestran cierta ventaja sobre los metálicos, pero pues ya vamos a mirar más adelante que eso puede cambiar. Y el manejo quirúrgico es de elección en este tipo de pacientes, sobre todo porque ha demostrado en los estudios que mejora la supervivencia a 5 años. Cabe señalar que los pacientes deben ser estrictamente seleccionados y la ventaja es que disminuye las neoplasias biliares, sobre todo el riesgo de desarrollar colangiocarcinoma. Entonces, el manejo endoscópico en este tipo de pacientes es el usualmente apropiado, dejando al manejo percutáneo que puede ser apropiado. En el caso de los pacientes con trasplante hepático y sospecha de estenosis biliar sin dilatación, hay que considerar sobre todo la fuga biliar presente en este tipo de pacientes. Esta complicación puede presentarse en el 5 a 15% de los pacientes en el primer mes y generalmente se dice que las fugas pequeñas pueden ser subsidiarias de manejo percutáneo y las grandes siendo subsidiarias de manejo endoscópico. El papel de la cirugía percutánea va a ser importante, sobre todo a la hora de insertar un dren interno externo, que generalmente al fallar el manejo endoscópico es muy frecuente que el paciente se beneficie de este tipo de manejo. En cuanto a la estenosis biliar, sabemos que es una complicación tardía, generalmente se presenta cerca de los 6 meses. Definitivamente la cirugía en este caso ha sido relegada por ambas y lo que se dice es que se coloca, lo que se hace vía endoscópica es un stent más dilatación versus una dilatación sola. Los estudios que dicen que los pacientes sometidos a dilatación sola presentan inicialmente una buena mejoría de la descompresión biliar, sin embargo, se ha evidenciado que este tipo de pacientes y este tipo de procedimientos se relacionan con la recurrencia de la estenosis. Es por eso que la elección del procedimiento generalmente se enfoca hacia la dilatación, la realización de la dilatación y el stent. Y hay una cosa muy importante en este grupo de pacientes que hay que considerar es la deformidad en cuello de grúa, que es digamos, un cambio anatómico haciendo referencia a una, digamos, a una diferencia importante entre el colédoco del hígado trasplantado y el colédoco del paciente que recibe el trasplante.
En ese caso, al hacer la anastomosis, se dice que generan una angulación tal que parece una deformidad en cuello de grúa, y definitivamente la elección en este tipo de pacientes para manejar la estenosis a ese nivel, pues es un enfoque percutáneo. El manejo quirúrgico se relega a los pacientes refractarios y a estenosis biliar difusa. Como podemos darnos cuenta, ya en este caso, tanto el manejo endoscópico como percutáneo, pues es el usualmente apropiado. En cuanto a la fuga biliar y los ductos dilatados después de la colecistectomía, recordemos que estas clasificaciones que las traigo a colación, pues nos hablan acerca de las vías biliar, de la lesión quirúrgica de la vía biliar y sobre todo, pues, a qué nivel se produce. En cuanto a la lesión biliar aguda, el manejo endoscópico, digamos que ha mostrado ventaja sobre el manejo percutáneo, haciendo que la lesión del muñón del conducto cístico sea muy bien manejada por esfinterotomía más un stent. Sin embargo, el manejo percutáneo es muy importante porque generalmente en este tipo de lesiones biliares existe la posibilidad de colocar un dren biliar interno o externo. Además, el manejo percutáneo permite ayudar la planeación quirúrgica posterior en aquellos pacientes en los que vayan a ser, los que vayan a ser sometidos sobre todo pues a cirugías de derivación bilioentérica o alguna cirugía reconstructiva a nivel de la vía biliar. La cirugía pues ha demostrado mejores resultados a largo término y se recomienda generalmente cuando hay una lesión de la vía biliar la realización de una cirugía electiva. No es claro el artículo en decir cuánto tiempo hay que esperar, pero generalmente esta espera repercute en la disminución de la actividad inflamatoria, mejora el estado clínico del paciente y permite la planeación adecuada del procedimiento. En cuanto a las complicaciones tardías, el manejo endoscópico es de elección, sobre todo con la colocación del stent. Recordemos que las complicaciones tardías más frecuentes son la estenosis, la atrofia hepática, la colangitis y la litiasis intrahepática, siendo la más común la estenosis biliar, y lo que resulta interesante es que este tipo de complicaciones se pueden presentar dentro de las 6 semanas posteriores a la realización de colecistectomía, como también podemos encontrarla 15 años después de la lesión inicial. El manejo percutáneo requiere de la continuidad bilioentérica en este tipo de pacientes y se recomienda previamente hacer una dilatación con balón. Este estudio lo traje para mostrarles que, bueno, ellos cogieron pacientes desde el 2002 a 2014, recolectaron 157 pacientes, 104 hombres y 53 mujeres. El manejo se hizo mediante drenaje biliar percutáneo por compromiso de el coledo en 47 pacientes, compromiso de la anastomosis hepático-yeyunal 34 pacientes, compromiso del árbol biliar en 24, compromiso del conducto cístico en 16 pacientes, y en 36 pacientes no se localizó el sitio de la fuga. Todos estos con esas lesiones, y pues evidenció fuga de bilis pues, en alguna de sus regiones anatómicas. 92% de los pacientes, 92 pacientes de estos que se analizaron fueron después de la Colelab y 60 pacientes después de cirugía abierta. ¿Qué encontraron ellos? Pues que el drenaje percutáneo fue satisfactorio en todos los pacientes. Sin embargo, los resultados no fueron tan alentadores al analizar digamos, lo que obtuvieron después del drenaje percutáneo. 89 pacientes después del drenaje percutáneo necesitaron reconstrucción quirúrgica, 49 tuvieron curación sin estenosis residual, 18 tuvieron curación con algún grado de estenosis y 6 pacientes tuvieron sepsis y murieron. Sin embargo, hay que rescatar pues estas imágenes del mismo artículo en la que en la lámina A y en la lámina B podemos ver clasificaciones, dos lesiones clasificadas como tipo A de Strasberg, pues que ya les había mencionado y dado el corto tiempo no puedo, digamos, profundizar en el tema, pero básicamente lo que muestran acá son las lesiones
tanto en el árbol radial como acá en el cístico. En la lámina C podemos ver una lesión tipo de Strasberg que compromete el colédoco, y en la lámina D ya miramos una extravasación de la hepático yeyuno anastomosis en pacientes que fueron sometidos a cirugías posteriores. Entonces, en este escenario, los pacientes se benefician de una intervención endoscópica y percutánea y los clasifican como un procedimiento usualmente apropiado. Ya hablando de la dilatación biliar y la sepsis o colangitis, definitivamente, como bien sabemos, el manejo médico es uno de los pilares fundamentales a la hora de abordar pues, un paciente que tenga sepsis de origen biliar. Los líquidos, los antibióticos, la corrección de la coagulopatía van a jugar un papel muy importante, y sobre todo se ha demostrado pues, que el antibiótico temprano pues, es clave. En cuanto a la descompresión biliar, se debe hacer urgente, temprana, y considerar realizarla dependiendo pues de que el paciente presente una colangitis grado 3, grado 2 o grado 1 respectivamente. En cuanto al manejo endoscópico, la CEPRE y el STEM pues definitivamente son de elección, pero hay que recordar pues que en el 3.5% de estos pacientes se va a presentar una pancreatitis post-CEPR. En cuanto al drenaje biliar percutáneo, es un procedimiento de segunda línea. Sin embargo, en el hospital muchas veces y muy frecuentemente lo solicitamos, ya que basados en el manejo endoscópico digamos, resulta muy difícil, a veces imposible drenar esa vía biliar. Y lo que se describe, lo nuevo, es que desde el 2001 se ha reportado el drenaje endoscópico ecodirigido por ecoendoscopia. Entonces, estos pacientes generalmente tienen una CEPRE fallida, tienen anatomía alterada, tumores infiltrantes o tienen alguna contraindicación de los manejos previos. Entonces, en esta configuración, el, el manejo endoscópico y el manejo percutáneo es usualmente apropiado. Este eh, artículo también, ya con sus añitos, de hace 30 años, pero lo traje a colación porque ya desde hace 30 años se manejó adecuadamente la colangitis y la dilatación biliar y la sepsis de origen biliar. Entonces ellos cogen 89 pacientes para drenaje biliar percutáneo, 18 de ellos están con sepsis. Ellos generalmente, el promedio del patrón obstructivo se encuentra con una bilirrubina total de 12 miligramos por decilitro. Han usado antibióticos previos como penicilina, clindamicina, gentamicina o tobramicina, y todos los pacientes fueron drenados en las primeras 24-48 horas. ¿Qué encontraron? Que el drenaje fue completo en 18 pacientes. Las complicaciones en pacientes con infección severa antes del drenaje fueron solamente 6 pacientes. Sin embargo, 2 de los 3 pacientes con choque séptico murieron, dado que al leer el artículo uno revisa pues que uno de los pilares fundamentales, como ya lo habíamos visto, el inicio del antibiótico generalmente pues no se hizo en el momento que debía hacerse, y un paciente resultó con sangrado menor por el catéter. Se presentó también reflujo biliovenoso y biliolinfático como la causa del choque séptico subagudo. Entonces esta imagen la traje para evidenciar en la lámina A una extravasación. Se hace el procedimiento percutáneo, se canula el conducto biliar principal, y al hacer el colangiograma se evidencia una extravasación del contraste hacia un absceso paraduodenal y subhepático que presentaba uno de los pacientes. Y en la lámina B miramos otro escenario en el que la canulación del conducto muestra en estas flechas negras la presencia de cálculos, y asociado a esto en las flechas blancas una estenosis de la vía biliar. Entonces, ya hablando de la obstrucción biliar maligna, al revisar la literatura uno encuentra que la mayoría de publicaciones están centradas en este tipo de patologías, sobre todo para el manejo percutáneo por descompresiones tanto de emergencias como descompresiones selectivas. Definitivamente el manejo está dirigido en este tipo de pacientes, dependiendo de su estado funcional y dependiendo de la morbilidad
y la calidad de vida que tienen es aliviar los síntomas, al control de los síntomas. Este tipo de pacientes generalmente se presenta por sea pancreático, colangiocarcinoma, un cáncer ampular, un cáncer de vesícula o incluso metástasis. El drenaje endoscópico, sin duda alguna, pues es el procedimiento de primera línea. Se ha demostrado que los stent plásticos están indicados en pacientes que son subsidiarios de quimio y radioterapia. Sin embargo, estos stents han demostrado también tener la propiedad de migración y obstrucción. Los stents metálicos han brindado esa posibilidad de aliviar o, digamos, no ser tan propensos a desarrollar ese tipo de complicaciones y a mejorar la supervivencia de los pacientes a 4 meses. También se habla de los stents cubiertos versus no cubiertos y de los stents que generalmente se usan pues en pacientes que han sido llevados pues a pancreatoduodenectomía. En cuanto a los stents cubiertos y no cubiertos, se dice que idealmente uno debe usar los stents cubiertos, dado que los no cubiertos se adhieren en un tejido rico en crecimiento celular, rico en factores de crecimiento, y que generalmente cuando se proponga un manejo definitivo, ya sea quirúrgico o por cualquier otro medio, va a resultar muy difícil el retiro del mismo, incluso haciéndolo casi imposible. Lo nuevo es que el drenaje o descompresión de la vía biliar también se puede hacer con ecoendoscopia. Sin embargo, esto es una terapia de segunda línea, se necesitan centros de experiencia, gente que sepa muy bien hacer el procedimiento, pero ha demostrado seguridad y efectividad, sobre todo en aquellos pacientes con alteraciones anatómicas. Y el manejo quirúrgico, pues generalmente, como todos sabemos, en un paciente oncológico puede estar relacionado a alta mortalidad, alta morbilidad. Se debe pensar sobre todo en paciente que tenga una larga expectativa de vida, una larga supervivencia al tumor, o algunos autores lo proponen como en los pacientes que tienen una laparotomía con un tumor no resecable. Esta revisión del manejo percutáneo en pacientes con ictericia obstructiva maligna, me pareció interesante traerlo porque denota pues, o nos demuestra las indicaciones, la colangitis, la aliviación del dolor, el prurito, la disminución del estásico y las contraindicaciones absolutas, sobre todo una displasia o alguna diátesis hemorrágica no corregida, y contraindicaciones relativas como prolongación del INR, bajo conteo de plaquetas, ascitis o quistes hepáticos múltiples. De este artículo sí resalto estas imágenes. En la primera lámina, en la lámina A, podemos ver un drenaje externo que canula el conducto hepático izquierdo y libera pues de esta manera de comprimir la vía biliar en un paciente con colangiocarcinoma. En la lámina B vamos a ver un drenaje unilateral con una inserción de un catéter interno-externo izquierdo por un CA vesicular. En la C podemos ver un drenaje biliar interno-externo bilateral por un colangiocarcinoma iliar. Y en la D vamos a ver un drenaje interno más la colocación de una endoprótesis en un paciente que presenta un CA vesicular que bloquea toda la confluencia biliar. Entonces, en este tipo de pacientes, el manejo endoscópico y percutáneo son de elección y ellos lo clasifican como usualmente apropiado. Y la cirugía contraindicada, o no sé si se dieron cuenta, usualmente no apropiada en otro tipo de escenarios, pues ahora la consideran. La obstrucción biliar iliar maligna, ya del ilio como tal, básicamente, digamos que se refiere, en el manejo médico podemos considerar que el paciente presenta un colangiocarcinoma, un CA de vesícula, pero hay dos tendencias, la oriental y la occidental. La tendencia oriental refiere a tratar el paciente con obstrucción biliar iliar maligna de una manera percutánea. China y Japón han descubierto muchas ventajas del abordaje percutáneo y sobre todo ventajas asociadas a la inserción en ese tiempo quirúrgico de un stent metálico autoexpandible. Sin embargo, nosotros
la teoría de Occidente, lo que usamos nosotros es el manejo endoscópico, que es un manejo que ha demostrado mucha más seguridad, que está mucho, digamos, es muy fácil acceder a él y, y definitivamente pues el éxito ha sido también grande. Esta es una imagen en la que se evidencia un drenaje biliar percutáneo transhepático derecho, un paciente con colangiocarcinoma, y un drenaje biliar percutáneo izquierdo en un paciente con un carcinoma periampular. Ellos proponen en esa revisión incluso que este algoritmo, que posterior a la descompresión percutánea, se continúe la vigilancia del paciente con los signos de sepsis, pulso, taquicardia, pulso, presión arterial, distensión abdominal, que continúe la hospitalización al menos por un día y la analgesia para controlar el dolor. Y ellos lo que hacen es una prueba de taponamiento. Taponan el catéter por 24 horas y si ese taponamiento el paciente lo tolera por 8 a 12 horas, pueden proceder a darle salida y si no lo toleran, pues se mantendrá el catéter externo asegurando pues, la hidratación y evitando la pérdida de líquido. Entonces, en la obstrucción biliar iliar maligna, definitivamente, pues ellos proponen como usualmente apropiado el manejo percutáneo, dejando el manejo endoscópico y quirúrgico que pueden ser apropiados. En cuanto a conductos dilatados y coagulopatía, el drenaje biliar endoscópico es mucho más seguro que el percutáneo, pero pues no hay que subestimar tampoco la tasa de sangrado de 1 a 2%. Entonces, el stent será elegido por la patología del paciente y el drenaje percutáneo pasa a ser una segunda línea de manejo, ya que el sangrado, pues, la proporción de sangrado se aumenta. Hay que considerar, pues, el stent transyugular cuando hay la imposibilidad de colocar un stent endoscópico y obviamente se debe respetar la cápsula hepática, que es, digamos, el segmento hepático que durante el procedimiento puede afectarse y puede sangrar. Entonces ellos dejan definitivamente en pacientes coagulopáticos con conductos dilatados el manejo endoscópico. Y ya terminando, en el último escenario tenemos la citis moderada y severa con los conductos dilatados, que básicamente lo que tiene para el drenaje percutáneo, pues digamos que es una relegación del manejo endoscópico. Generalmente este tipo de pacientes se relacionan con otro tipo de patologías. La citis es una contraindicación relativa para una derivación percutánea, pero pues no podemos dejar a un lado y echarle mano cuando sea necesario. Entonces ellos dejan como usualmente apropiado la derivación del manejo endoscópico. ¿Qué hay de nuevo? O al menos a mí que me pareció que hay de nuevo, pues la inserción de stents biodegradables percutáneos, y hay otros stents que además de ser biodegradables liberan medicamentos, tanto quimioterápicos como otro tipo de medicamentos, que pues ese tema también se nos sale un poquito de la charla. Pero quise traer este reporte de caso para mostrarles básicamente cómo se prepara ese stent. Pues en la lámina A podemos ver que el stent se está cargando dentro del liberador y en la C pues ya podemos verlo definitivamente listo para la inserción. Este reporte de caso se hizo en una paciente de 66 años que fue sometida a una colecistectomía. Durante la colecistectomía se hace una lesión iatrogénica de la vía biliar y le hacen una derivación bilioentérica. La derivación bilioentérica presenta una estenosis y se presenta a la urgencia por un cuadro de obstrucción biliar. Entonces, en la lámina A miramos, pues, aquí el catéter, el procedimiento, la canulación de la vía biliar, y en la B ya miramos que además de la dilatación que se hace con el balón, pues se deja perdón, acá solamente se hace la dilatación y en esta imagen ya miramos que sobre todo en la lámina B que se coloca el, el, este. Desafortunadamente esta paciente pues no, a los 5 meses
se documenta que tiene una estenosis y definitivamente va a manejo quirúrgico, pero dejan planteado ellos la utilización del estén biodegradable. Y quiero terminar con este caso clínico. Es una paciente de 57 años que tiene historia de cólico biliar recurrente, fue admitida por síntomas en los que posteriormente se configuró pues, el diagnóstico de una pancreatitis biliar leve. La bilirrubina total de 4,7 con una milasa de 1041, una ecografía que mostró cálculos biliares y un conducto biliar, un colédoco dilatado, levemente dilatado. La resonancia magnética mostró una colilitiasis sin otros hallazgos. A esta paciente se le planteó una colecistectomía laparoscópica urgente con una colangiografía intraoperatoria. Estos son los hallazgos de la colangiografía intraoperatoria, revelando sobre todo una ausencia de contraste a este nivel y eh, se encontró esta imagen también pues sugestiva de que el lumen del ducto biliar del colédoco tenía un doble lumen en el colédoco. Entonces, estos son los diagnósticos. La A pues habla de una fístula colédoco-duodenal, un bilioma. La B, el C es una duplicación de la vesícula biliar con doble conducto cístico. El D es un quiste de colédoco y un canal biliopancreático largo. Entonces, para los que pensaron en la D, pues la D es la respuesta correcta. Generalmente este tipo de pacientes se benefician de la resección de lo que hicieron pues al menos con esta paciente, la resección del segmento del quiste, porque va a producir no solamente varios episodios de colangitis o de una ictericia obstructiva, sino también tienen riesgo de malignizarse e incluso en algunos reportes han demostrado que este quiste coledociano se puede romper haciendo una peritonitis química biliar. Entonces, a modo de conclusiones, puedo decirles que el manejo de una obstrucción biliar depende del escenario y las posibilidades y las herramientas con las que contemos. La CEPRE definitivamente vino para quedarse. La derivación transparieto-hepática es una excelente opción. El stent de cualquier tipo también es una buena herramienta, pero cabe señalar que este uso debe ser temporal hasta que se haga un manejo definitivo y como cirujanos no debemos dejar a un lado pues, la cirugía en cierto tipo de pacientes. Esta es una tablita de discusión acerca pues, de lo que quisiera que ahondemos con los profes. Si los estén metálicos o plásticos, si son cubiertos o no, si el drenaje biliar preoperatorio es necesario en la lesión tumoral resecable, si hay un tiempo para reconstrucción para el manejo de fuga biliar post-colelato. Y eso es todo. Les agradezco mucho la atención y le doy la palabra al doctor Priani. Muchas gracias. Bueno, en el día de hoy la idea con el doctor Pastaz era hacer una presentación general sobre diferentes aspectos y diagnósticos y etiologías a tratar por vía mínimamente invasiva, sea percutánea o endoscópica. Cada una de estas patologías, sea benigna, sea maligna, hay mucho más para hablar sobre eso. Si uno se extiende demasiado, entonces tocaría tomar cada patología y hacer una clase especial para cada una de ellas, y la idea era hacer una generalidad. Vamos a empezar a hacer algunas preguntas, aprovechando que tenemos el placer de contar con el doctor Mariano Jiménez. Y vamos a empezar hablando de estenosis biliar benigna. Y yo quiero directamente a preguntarle, doctor, nosotros en Colombia no tenemos experiencia en la colocación de stents biodegradables en estenosis benigna. Particularmente en el hospital no utilizamos, sí tenemos stents metálicos, solo los utilizamos para, digamos, patología maligna. Y lo que sí hacemos es cuando tenemos un paciente con una estenosis, alguna anastomosis biliodigestiva o una estenosis
no posible de tratamiento endoscópico es hacer la dilatación progresiva con balón de alta presión, como usted nos enseñó. Entonces, con respecto a los stent biodegradables, Doc, ¿usted qué nos podría contar? Y en el caso de no contar esta opción, ¿usted recomendaría stent metálico? Eh, bueno, en primer lugar, felicitaciones a César porque realmente hablar de todos los temas en un tiempo acotado, etcétera, es una tarea muy compleja y realmente él lo hizo muy bien. En cuanto a tu pregunta, Carlos, sobre patología benigna, estenosis benigna de vía biliar, sí, claramente el tratamiento hoy tiene que, si hay continuidad de la vía biliar, o sea, si no hay una disrupción, si no le falta un pedazo a la vía biliar, que en ese caso claramente el tratamiento será quirúrgico, hoy se intenta que el tratamiento sea con carácter definitivo, temporal y definitivo, por vía endoscópica o percutánea. ¿Cuándo vamos a usar endoscópica? ¿Cuándo vamos a usar percutánea? Va a depender de la altura de la estenosis, del entrenamiento de los grupos actuantes, de materiales disponibles, etc. La dilatación con balón es muy efectiva, es sencilla de hacer, lo hacemos hace muchísimos años y tiene una efectividad global a largo plazo, a más de 5 años, de 60 y pico %, lo cual es bueno, pero no es maravilloso. Cuando pasamos a usar stent biodegradables, este resultado aumentó a 80 y pico % a largo plazo. Y realmente es fácil de colocar, etcétera, pero los stents son muy caros, estos biodegradables. Nosotros usamos los de polidioxanona, que son los de PDS, el material es como la sutura que usamos quirúrgica del PDS. No tiene mucha buena fuerza radial, pero si uno los sobredilata con balón, realmente andan muy bien. Y antes de volverse peligrosos, se biodegrada. Pero muchas veces en nuestros medios no podemos contar con esos stent biodegradables. Entonces, los pacientes que andan mal con dilatación con balón, antes los íbamos y los operábamos, y lo que hacemos ahora es le hacemos una dilatación sostenida. Ponemos varios stent plásticos por vía endoscópico, como hace Costamaña, por vía percutánea lo publicamos nosotros, y la efectividad es igual que el stent biodegradable, 80% a 5 años de seguimiento. O sea que es muy cerca de la quirúrgica, o sea que es muy bueno. Y una opción más fácil, sobre todo endoscópica, con no tan buenos resultados, pero sí posible, es poner un stent metálico, pero este stent metálico tiene que ser totalmente recubierto, no parcialmente, sino totalmente recubierto para después de un mes, mes y medio, 2 meses, poder retirarlo. Porque un stent metálico a largo plazo en la benigna trae problemas en el 100% de los casos. Espero no haber hecho mucho lío y haberte contestado a la pregunta, Carlos. Hola. Perdón, tenía el micrófono desactivado. Profe, Buenísimo. como siempre muy claro y muy conciso, se entendió perfectamente. Y gracias por los datos estos en el caso del stent biodegradable que nos aproxima un poco más a donde tendríamos que apuntar, ¿no? Lo Entonces, único, sí. lo único que le voy a decir a César, que César, lo que presentaste un caso de un paciente con stent biodegradable, pero no presentaste la estadística nuestra, el trabajo que hicimos nosotros, que comandamos nosotros multicéntrico, que tiene más de 100 pacientes seguidos a largo plazo con stent biodegradables. Ahí estuviste flojo, ¿eh? Me dejaste a un lado. Ahí en defensa de César, te cuento cómo es el tema. Yo que lo conozco al profe Mariano, el regaño no es para vos, es para mí. Te aviso. Sí, yo que lo conozco. Y tiene razón, profe, y me comprometo a hacer una revisión con ese trabajo. Sería un gusto y perdón el desconocimiento. Mi doc, estenosis maligna. ¿Usted hace alguna, de acuerdo al nivel, ¿sí?
tiene algún tipo de opinión. Básicamente nosotros tratamos de manejarnos cuando las estenosis son muy próximas al Carrefour biliar, tratar de ver la opción de hacerlo percutánea eh, previo a la endoscópica, que en general es siempre la opción más utilizada. Nosotros tenemos por suerte en la ciudad el placer de contar con endoscopistas que tienen mucha experiencia en este tipo de técnica en el CEPRE y que resuelven muchos de los casos. Pero ¿usted tiene alguna opinión en especial con respecto al nivel de la estenosis cuando necesitamos elegir entre una u otra? Nosotros en general, como vos sabés bien, preferimos las altas tratarlas percutáneas y las bajas tratarlas endoscópicas, pero realmente en centros, en lugares donde tienen endoscopistas de muy alta calidad técnica, pueden hacerse prácticamente todas por vía endoscópica. Pero hay dos cosas a tener en cuenta. Una es que si el endoscopista falla con la paliación endoscópica y el paciente empieza con colangitis y hay que ir a hacer la percutánea en la paliación de la ictericia tumoral, nuestra experiencia es que los pacientes andan muy mal. O sea que si el endoscopista realmente no es avesado, no tiene experiencia en poner más de un stem, más de un drenaje, etcétera, es mejor que no se meta en los tumores altos. La segunda cosa es la paliación en épocas de COVID. En estas épocas de COVID es peligroso hacer por la aerolización procedimientos terapéuticos endoscópicos en pacientes donde uno tenga sospecha o confirmación de COVID. Por lo tanto, en esos pacientes con sospecha o con confirmación de COVID, es más seguro para el equipo actuante hacer un drenaje percutáneo paliativo con stent, incluso puede ser stent metálico de primer momento, que un tratamiento endoscópico. Excelente, excelente. Bueno, gracias y nos viene muy bien la aclaración de ese aspecto, sobre todo en este momento tan crítico que estamos pasando, tener en cuenta cuando los pacientes, además de una estenosis biliar, tienen un COVID positivo o una alta sospecha. Eh, con respecto al stent metálico en patología maligna, Mariano, ahí mencionaban, yo sigo colocando, en el hospital nosotros colocamos stents no cubiertos, ¿sí? Obviamente siempre arriesgándonos al ingrow o al overgrow, que es la invasión del stent por la patología tumoral. Eh, y los cubiertos no los colocamos por peligros de colecistitis o pancreatitis. Yo no tengo mucha experiencia en eso. ¿Vos qué recomendás en ese punto? ¿Cubierto? ¿Seguimos con los descubiertos o cubiertos? Mira, a mí particularmente no me gustan los cubiertos. Y acá van dos cosas. En las estenosis bajas, pero generalmente lo hacen los endoscopistas, uno podría poner stent cubiertos, porque sí es cierto, puede existir la posibilidad de pancreatitis o colecistitis, pero en general no. Entonces uno podría hacerlo. Pero en estenosis altas, el problema de colocar stent cubiertos es que vos podés tapar o vas a tapar ramas secundarias intrahepáticas. Por eso no tienen mucha Hay unos stent coreanos que permiten engrampajes. O sea, poner un stent cubierto y que quede un agujero y poner otro stent. Yo traté de poner uno, me quedó bastante lindo, pero después se tapó igual. O sea que la verdad que no sé si eso sirve. O sea, en resumen, en estenosis altas, los stents no cubiertos siguen teniendo utilidad. Un trabajo que estamos haciendo ahora, que todavía no tenemos resultado, es si el stent en las estenosis altas, poner los stent por arriba de la papila, o sea, permitiendo que el paciente siga con su papila funcionando y no dejar un stent transpapilar, aparentemente tendría mejor resultado, pero todavía nos faltan un poquito de tiempo más para poder sacar algún resultado de esto. Perfecto, Doc, perfecto. Muy bien.
En un momento se comentó pacientes con ascitis y estenosis biliar maligna como el abordaje percutáneo una especie de contraindicación relativa. Te cuento lo que nosotros hacemos. Lo ideal, obviamente, si se le puede hacer un abordaje endoscópico y drenaje endoscópico muy bien. En general, los pacientes con patología maligna y ascitis suelen ser los pacientes con una sobrevida que no va a ser muy prolongada, sobre todo de acuerdo con el diagnóstico digamos, el cáncer proveniente de qué órgano es y qué tipo de cáncer. Entonces nosotros a veces cuando no se puede por vía endoscópica lo que hacemos es colocar algún tipo de dispositivo de drenaje peritoneal, porque ¿qué pasa? Sí, si le ponemos un drenaje transparieto hepático, lo más probable es que la citis empiece a filtrar alrededor de ese catéter y eso termina siendo una mala calidad de vida para el paciente y se transforma en un desastre. Entonces, nosotros inicialmente colocamos un catéter peritoneal para manejo de la citis y si el paciente muestra una evolución aceptable, terminamos reemplazando el catéter biliar interno-externo por un stent metálico. Y bueno, el paciente obviamente sigue su rumbo. ¿Qué pensás de esa conducta o si propones algo diferente? Totalmente de acuerdo, Carlos. Dos comentarios. Uno, si uno va a drenar en forma percutánea a un paciente que tenga ascitis en la vía biliar, que tenga citis y no tiene que drenar la vía biliar, eh, aparte de drenar esa citis, conviene entrar por izquierda, porque cuando el paciente esté acostado, que va a estar mucho tiempo acostado, pues es un paciente oncológico avanzado que me estás contando, va a tener menos posibilidad de perder ascitis peritubo si el tubo ¿Qué entró por hacemos? vía anterior y no vía lateral. La segunda cosa, si uno va a ponerle un stent a estos pacientes, aunque el trayecto tenga bastante tiempo, siempre cuando uno se va tiene que embolizar el trayecto de parénquima, porque si no tiene posibilidad de coleperitoneo post colocación de stent. Perfecto. Bueno, y como último te quería preguntar, nosotros no hacemos obviamente drenajes biliares preoperatorios sistemáticos, ¿sí? Sino que básicamente si un paciente tiene chance operatoria, le hacemos un drenaje biliar. Si presenta alguna complicación infecciosa, si tiene prurito, porque a veces las cirugías no se sabe cuándo se va a poder operar al paciente y un paciente con prurito es una calidad de vida muy mala, o si pacientes hacen síndromes hepatorrenales que lo ponen en un mal estado, tratando de mejorar ese cuadro y de que llegue en óptimas condiciones a su chance de cirugía radical, si es que clasifica. ¿Vos aportás alguna otra indicación más o crees que con eso es correcto? En el drenaje preoperatorio en pacientes potencialmente resecables es un poquito diferente que el drenaje como paliación. Primero, no haría falta drenar los dos lados si hay una disrupción del hepático derecho y el izquierdo, sino que habría que drenar el futuro remanente hepático, o sea, lo que le va a quedar. Primer punto. Segundo, si bien a mí me encanta la percutánea, hay varios consensos que están hablando y varios papers nuevos que están hablando que convendría hacerlo endoscópico. ¿Por qué? Porque cuando analizaron los pros y los contras de drenaje endoscópico o percutáneo como prequirúrgico, vieron que el percutáneo tiene menos complicaciones que el endoscópico. Recordad que son tumores altos, por los tumores bajos no hay que redrenarlos, no hay que drenarlos antes de la operación. Entonces, son tumores altos, generalmente con hepatectomías. Entonces, el drenaje endoscópico tuvo más complicaciones con colangitis antes de la cirugía y post cirugía que los percutáneos. Pero se vio que a largo plazo, cuando uno seguía oncológicamente a estos pacientes, había más implantes peritoneales en los que habían recibido un drenaje prequirúrgico percutáneo que lo habían recibido endoscópico. Por lo tanto, si vos tenés un buen endoscopista, el drenaje del futuro remanente hepático tendría que hacerlo endoscópico. Si no tenés buen endoscopista, tenés buen endoscopista, pero no es avesado en colocar stent para un lado, para el otro, bien alto,
conviene hacerlo percutáneo, aún sabiendo el riesgo del implante peritoneal en el futuro. Perfecto. Bueno, muy clara esa última, eh, esa última aclaración, Mariano. Sí, como siempre vas un poco más allá. No sé si alguien de los docentes quiere hacer algún aporte, alguna pregunta. Los invito para que, por favor, nos colaboren con eso. Profe, tenemos una pregunta del doctor Fernández, que ha pedido la palabra por el chat, y les pedimos al resto de docentes que vayan pidiendo la palabra por el chat y le vamos a ir asignando pues así las preguntas que tengan en el orden que lo vayan haciendo. Gracias. Listo, arrancamos de esa manera. Bueno, muy buenos días para todos. Nuevamente bienvenidos, felicitando a César y al doctor Prearón y al doctor Mariano, obviamente, por sus apreciaciones. Quizás el doctor Mariano ya me respondió un poco a la pregunta que le tenía inicialmente, y es si ustedes dentro de su práctica, dentro de su formación, ven algún tipo de indicación especial frente al abordaje lateral derecho versus el anterior izquierdo, dependiendo de si es una patología neoplásica o si es una patología benigna. Esto, pues obviamente, usted me hablaba algo en relación con la citis, pero ustedes dentro de su formación tienen algún tipo de distinción especial en este punto. Y la segunda pregunta que tenía, también aprovechando que está el doctor Vallejo, que es cirujano de trasplantes, y obviamente con la experiencia de ustedes, si hay alguna indicación en cuanto a la ferulización percutánea de las vías biliares en un paciente potencial donante, obviamente vivo, pero que haya tenido algún tipo de historia de estenosis de tipo inflamatorio, en pro obviamente de hacer una planificación quirúrgica mucho más fehaciente y mucho más segura para el proceso de trasplantes. Muchas gracias. Bueno, en la parte que a mí ocupa, si el derecho o izquierdo, bueno, gracias por la pregunta y sí, es una muy buena pregunta. Uno prefiere entrar por derecha porque es más sencillo y uno se irradia menos. Para el paciente es más cómodo el acceso izquierdo porque no es intercostal, entonces duele menos en el posoperatorio. Entonces nosotros generalmente evaluamos si el paciente va a tener que catéter mucho tiempo, va a tener poco tiempo, etcétera, si hay un lado más preponderante que otro para drenar, si la patología está más de un lado que del otro, etcétera. En un estudio que hizo el doctor Eduardo Houghton, que es de nuestro grupo, que es el motivo de su tesis de doctorado, él analizó los riesgos. Si el lado derecho, porque hay trabajos que dicen que el izquierdo es mejor y otros trabajos que dicen que el derecho es mejor. Entonces analizamos una serie muy grande de pacientes, 300 y pico pacientes consecutivos de drenajes, y él los analizó en su tesis y concluye que no es más riesgoso el derecho que el izquierdo, lo que sí es la cantidad de pinchazos, o sea, la cantidad de punciones que uno hace sí tiene un impacto en las posibilidades de complicaciones. Entonces, hay un número determinado que uno debería parar y seguir en otro momento, etcétera, pero bueno, no es el motivo de la charla de hoy. Muchas gracias, doctor. Guillermo, ¿algún comentario con esto? Doctor Vallejo, ¿usted está por ahí? Sí, yo no sé si de pronto no entendí muy bien la pregunta de Daniel, pero quisiera que me la repita. Yo la entendí. Sí, ¿me estás escuchando? Sí, profe. ¿Me estás escuchando? Sí, profe, aquí estoy. ¿Sí? ¿Me están escuchando? Profe, sí. Profe, lo que yo le Yo no sé si de preguntaba... pronto no entendí muy bien la pregunta de Daniel, pero Aló, profe, ¿me escucha? Daniel, Profe, no, ahí te escucho. mi pregunta era puntual, es que si digamos usted tiene un potencial donante, o sea, vivo, o sea, un paciente vivo, que dentro de su historia clínica o dentro de sus estudios preoperatorios
hay alguna evidencia de un proceso de estenosis en algún conducto biliar. Y usted pondera llevar a ese paciente obviamente a un procedimiento quirúrgico, si de pronto en la literatura que ustedes manejan hay alguna validez en la ferulización percutánea de esos conductos para poder hacer mucho más segura y mucho más fácil el reconocimiento intraoperatorio de tanto de los conductos y obviamente hacer mucho más fácil el gesto quirúrgico. No sé si haya algo al respecto. A ver, todo paciente que va a ser donante vivo, sea de riñón o sea de hígado, tiene que tener una suficiencia orgánica muy alta, en el sentido de que no tenga ninguna patología sobre el órgano, ¿cierto? Y ninguna patología sistémica que pueda afectar el órgano en el presente o pueda afectar en el futuro lo que le queda residual, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista de un donante vivo, pues se prefiere un paciente que no tenga ningún grado de hepatopatía ni de biliopatías. ¿Por qué? Porque es que el hecho de que usted tenga una biliopatía ya genera algún grado de hepatopatía por condiciones biliares secundarias. Y desde ese punto de vista hay que recordar que el donante está, o está donándole, pues valga la redundancia, unos segmentos hepáticos a un niño, en caso de 2 y 3, o unos segmentos mayores a un adulto, ¿cierto? Con la necesidad de que la suficiencia hepática sea totalmente alta, tanto para el que lo recibe como para el mismo donante. Entonces, si usted tiene una patología biliar, seguramente ya va a tener algún grado de disfunción hepática. Entonces, en ese sentido, hay que recordar que el donante tiene que ser lo más sano posible, absolutamente sano. Y la cirugía para el donante tiene que ser una cirugía de bajo riesgo. Si usted tiene alguna patología ya de entrada, pues seguramente no va a ser un buen injerto y el donante va a tener riesgos a futuro. Ahora, desde el punto de vista del mapeo de la vía biliar, saliéndonos de ese punto que le pusiste a tu caso clínico, pues por decir así, que era que tuviese una estenosis, cuando se hace una hepatectomía del donante, generalmente hay que hacer una colangiografía intraoperatoria. Si eso puede un poco tratar de aclarar un poco el tema de tu ferulización o del mapeo de la vía biliar. ¿Por qué? Porque en el caso de obtener segmentos 2 y 3, siempre hay que establecer muy bien que del 4 no caigan ductos hacia el 2 y 3. Recuerden que sobre el lado izquierdo muchas veces el segmento 4 puede drenar y el segmento 4 también puede drenar al lado derecho. Entonces, cuando usted hace un corte de la vía biliar, puede dejar o suelto el drenaje biliar del segmento 4, ¿cierto? O cerrado. Y en ese orden de ideas, el donante puede tener algún grado de cirrosis biliar localizada. Entonces, se hace un mapeo de la vía biliar para tratar de establecer muy bien el punto de corte en los segmentos 2 y 3, de manera que simplemente se extraiga y se corte por encima de una posible llegada en el segmento 4. No sé si de pronto eso puede aclarar un poquito tu duda. Es que la pregunta estuvo como un poquito compleja, ¿me entendés? Entonces no sé si querés que te enfatice un poquito más o quedó completamente aclarada tu duda. No, profe, muchas gracias. Perfecto. Mirá, Guille, yo entiendo la pregunta de Daniel y la voy a trasladar a otro tipo de paciente quizás a los cuales sí se le puede aplicar este tipo de ayuda a través de la identificación de un catéter o drenaje percutáneo, pero eso es más que nada en relación con las estenosis. Un paciente que tenga una lesión quirúrgica de la vía biliar que sea inicialmente tratada por vía mini-invasiva y que posteriormente, por algún motivo, en vez de hacer una dilatación, el paciente tenga un catéter que llegue hasta el duodeno, que tenga un catéter biliar interno-externo y que ese paciente que vaya a una reconstrucción a través de una anastomosis biliodigestiva, el cirujano digamos, tome la determinación de dejar ese catéter percutáneo, hacer, digamos, la anastomosis biliodigestiva y dejar ese catéter percutáneo a través de esa anastomosis, tratando de prever que esto pueda llevar a una disminución en la tasa de fístulas y demás. Sin embargo, hay muchos trabajos que hablan que
dejar esos catéteres por un largo periodo podrían llegar a estimular un poco la estenosis o llevar a la estenosis, a anastomosis biliodigestiva, o a tener complicaciones, un mayor índice de complicaciones infecciosas. Yo creo que a ese punto iba la pregunta de Daniel, que no es tan aplicable a los pacientes con trasplante, porque un paciente, un donante vivo, obviamente tiene que ser sano y yo creo que a vos como cirujano de trasplante no se te ocurriría tomar un órgano de un paciente que tiene una estenosis, de una anastomosis biliar, en ese aspecto. ¿Se entiende, no, Daniel? Sí, señor, profe. Sí, no, completo, eso estamos de acuerdo, o sea, no se puede obtener un órgano, seguimos unos segmentos de un paciente que tiene algún grado de lesión, sea biliar o hepática. En el sentido de ya de las lesiones de vía biliar, existe una terapia que puede ser una terapia puente desde el punto de vista percutáneo. Cuando hay casos de estenosis de vía biliar post-trasplante, que ese es uno de los grandes problemas del paciente trasplantado. ¿Por qué? Porque los injertos dentro de su proceso de preservación en frío, con los líquidos de preservación, el colédoco es el que más sufre desde el punto de vista de la isquemia. Se desvasculariza en el rescate, ¿cierto? Y además la poca vascularidad que tiene ese hepato colédoco, que es el que finalmente se va a anastomosar al colédoco. ¿Aló? Sí, dale. Sí, que se va a anastomosar finalmente al colédoco nativo, ¿cierto? Tiene unos altos grados de desvascularización, hipoperfusión. Entonces, el gran problema del trasplante va a ser la estenosis, ¿cierto? Hay un porcentaje muy alto de pacientes trasplantados que hay estenosis que puede ser hasta el 40% y la colangitis subsecuente. Entonces, las técnicas percutáneas, ¿ya? Y las técnicas endoscópicas, pues son un gran aliado en este sentido. Hay pacientes que después de agotar este tipo de técnicas ya uno tiene que considerar un manejo quirúrgico. Y en el sentido sobre todo de conductos pequeños, cuando se hace trasplante hepático pediátrico, es donde esa ferulización del conducto cobra más valor, con un dren interno-externo. Entonces, las anastomosis sedadas sobre el dren, ¿ya? Permite descomprimir muy bien la viabilidad, de manera que la anastomosis esté libre de tensión, esté ferulizada, ¿cierto? La anastomosis se hace sobre el dren por la parte posterior anterior sin ningún inconveniente y permite lo más importante, que es un control colangiográfico para evitar haber anastomosado lo que no es, y segundo, en el caso pediátrico, que es muy común, ¿cierto? Y segundo, pues ver que la permeabilidad sea adecuada. ¿Hasta cuándo dure este stent? Pues eso es relativo. Yo creo que ustedes tienen más bien ese parámetro, más establecido ese parámetro, pero se puede establecer por un tiempo prudente hasta que uno establezca un proceso de cicatrización adecuada y que evite complicaciones tempranas. Y obviamente hay que tratar de que no sea prolongado porque no deja de ser un cuerpo extraño dentro de la luz biliar que puede conllevar a procesos infecciosos, a la reacción al cuerpo extraño, y eso también puede ser un condicionante de una estenosis. Hola. Bueno, sí, profe, no sé si en el auditorio haya más preguntas para nuestros invitados. Sí, aló. Sí, doctor Díaz. Sí, gracias. Bueno, yo simplemente para felicitar pues, a usted, César, a Pieroni, especialmente por la invitación del maestro Mariano. Sus aportes han sido muy valiosos para nosotros. Yo soy dedicado pues a hacer CEPRE. Mi comentario es, digamos, muy general. Estos procedimientos, el percutáneo, el endoscópico y la ultrasonografía, son complementarios, digo, no hacen como la rivalidad entre los tres, ¿sí?
y me parece que hay muchas patologías que se pueden tratar por las tres maneras, ¿sí? Pero hay unas muy particulares para cada procedimiento. Eh, ya hablando, pues, en lo que trabajamos en conjunto aquí con Carlos, pues hemos tratado pacientes que de pronto uno, en esos casos del tumor de Klatsky, que uno endoscópicamente trata de drenar los dos lóbulos y no puede, entonces deja drenado uno y por percutánea a veces necesariamente tiene que quedar drenado el lóbulo que no se pudo realizar. Esa pregunta la quería decir yo al doctor Mariano, o sea, cuando, cuando uno deja un estén únicamente en un solo lóbulo, por percutánea se puede ingresar al otro. Ahí, ¿qué técnica utiliza? ¿Qué estén? ¿Sí? Y a veces, muchas veces los estén que se colocan por vía percutánea, a veces tienden a desplazar el, el, el dren que uno ha dejado por vía endoscópica. ¿Qué precauciones hay que tener ahí para que esto resulte bien? Bueno, hasta ahí mi comentario. Gracias. Bueno, sí, totalmente de acuerdo con todo. O sea, todas son técnicas complementarias. Para algunas cosas una es mejor, para otras cosas otra es mejor. Si uno, si uno puede, dentro del servicio de cirugía o dentro de de un trabajo multidisciplinario, poder tener todas las opciones, es la mejor opción, es lo mejor. O sea, que no dependa por qué puerta del hospital entra el paciente, que le hagan un procedimiento a otro, sino que entre todos decidan qué es lo mejor para cada paciente. Entonces, totalmente de acuerdo. Acerca de hacer rendezvous, hacer procedimientos combinados endoscópicos percutáneos, los hacemos y en múltiples momentos. Es muy bueno, es muy divertido y es muy útil trabajar juntos, por arriba y por abajo, etcétera. Pero es cierto que es complejo. No sería la primera vez que un drenaje endoscópico previo o nos dificulta a nosotros poner el nuestro, o cuando ponemos el nuestro movemos y mal posicionamos el endoscópico. Entonces, creo que hay que tener muchísimo cuidado y no empeorar situaciones. A veces uno dice, bueno, voy a hacer algo más porque, bueno, acá hay dos frases que se contraponen. Uno es, lo mejor es enemigo de lo bueno. Y la otra es, bueno, hacer de menos por miedo a que pase algo malo. Entonces, hay que combinar y decidir qué es lo mejor para cada paciente. Si yo, una vez me dijeron que si yo tengo solo un martillo en la mano, todos los tornillos son clavos. O sea que si yo tengo un martillo, tengo un destornillador y tengo otras cosas, voy a usar lo mejor para cada momento. Y creo que ustedes tienen la posibilidad de hacer buena endoscopía, tienen posibilidad de hacer buena cirugía y buena percutánea. Esto es algo que no todos los lugares lo tienen y creo que por eso están haciendo una medicina tan buena. Vale, profe, sí, la verdad que sí, el nivel de endoscopistas y por suerte tenemos dos cirujanos de trasplante en la ciudad, ha hecho que la posibilidad terapéutica para los pacientes haya sido muy, muy buena. No sé si alguien más del auditorio quiere hacer preguntas o comentarios. Sí, profe, aprovechando la presencia del doctor Vallejo, a mí me gustaría saber, y leyendo, pues, haciendo esta revisión, me causó mucha curiosidad cómo hacer o cuál es el mejor abordaje, la técnica quirúrgica, la frecuencia con la que se presenta esta deformidad en cuello de grúa, esta discordancia entre los diámetros del colédoco, del trasplante del injerto con el colédoco del paciente receptor. No sé qué experiencia tenga el doctor Vallejo.
Doctor Vallejo, ¿está por ahí? Profe. ¿No se escucha? Sí, aló. ¿Ahí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, Guille. Bueno, mira, tratar de establecer el diámetro del colédoco del injerto y del colédoco nativo es muy importante. Hay que tratar de emparejar lo máximo posible esto, porque es que los acodamientos son procesos que van a llevar a esta deformidad en cuello de grúa. Y eso finalmente es un factor de riesgo para que se obstruya la anastomosis con barro biliar, ¿cierto? Con cálculos, o simplemente para que se genere una estenosis. Entonces, tratar de dar esa paridad entre el diámetro de uno y del otro es muy al ojo del cirujano, ¿ya? La irrelación que existe entre un colédoco de un hepatocolédoco del injerto y un colédoco del nativo nos obliga a nosotros a hacer una reconstrucción diferente. Entonces, hay una gran cantidad de pacientes que son trasplantados en ese sentido, con esa irrelación, o que son trasplantados por alteraciones de la vía biliar, por ejemplo, una colangitis esclerosante, por ejemplo, una cirrosis biliar secundaria, generalmente son colédocos enfermos muy grandes, que el colédoco nativo no le va a servir. Entonces, la reconstrucción de esa vía biliar tiene que hacerse mediante una hepático y una anastomosis. En JRUX, como ustedes ven que reconstruimos las lesiones de vía biliar o reconstruimos las vías biliares, pues convencionalmente se usa en el trasplante. En el aspecto pediátrico es aún más, ¿cierto? Difícilmente unos segmentos 2 y 3 van a ser muy compatibles en el tamaño que traen del ducto biliar con el tamaño del ducto biliar nativo, más porque en los niños los ductos biliares son pequeños y son muy enfermos. La patología que lleva al trasplante del niño muchas veces es biliar y es hepática, entonces son ductos muy enfermos. Entonces, casi la totalidad de los niños se reconstruyen mediante una técnica hepático-yeyuno anastomosis también, que es la término lateral que ustedes conocen normalmente. Entonces, es muy al ojo del cirujano y muy pues de la concepción que uno tiene, la madurez y el estimativo que uno puede hacer para no hacer una anastomosis coledociana, sino hacer una reconstrucción con el yeyuno. Si eso responde a tu pregunta, no sé. Sí, excelente, Sí, profe. Guillermo. Gracias. Gracias por el aporte. ¿Alguien más, doctores, colegas, residentes? Bueno, para culminar ya con la charla, felicitaciones a Pastás, gracias a todos por haberse sumado y una mención especial para quien considero mi maestro, alguien que ha sido pionero y que sigue siendo pionero en intervencionismo mundial, alguien que ha dado clases y sigue dando clases y que enseña en todas partes del mundo. Mariano, tenerte hoy con nosotros ha sido un lujo absoluto. Hacía rato que no hablábamos, es un gusto escucharte y muchísimas gracias porque yo sé que vos sos un tipo muy ocupado y haberte hecho este espacio para que nosotros podamos contar con tu presencia ha sido algo de muchísimo valor. Te agradezco muchísimo en nombre del Departamento de Cirugía de la Universidad del Cauca. Bueno, gracias a todos y especial gracias a vos. Vos sabés que sos una persona a la cual yo aprecio mucho, trabajamos juntos y muy bien acá en Buenos Aires. Yo no sé cuánto yo te enseñé a vos o vos me enseñaste a mí, pero trabajamos juntos muy bien. En su momento lamenté que te fueras, pero creo que estás haciendo una carrera fantástica con un grupo de gente que es fenomenal y creo que a la distancia creo que has hecho muy bien y pues estás trabajando mucho y muy bien. Realmente no podía no estar y bueno, un abrazo a todos y lo más importante, más allá de mis múltiples actividades que podré tener, lo importante es que acá en Argentina es la 1:30 de la tarde, me voy a almorzar. Profe, a todos muchas gracias. Profe, muchas gracias, muy amable. Un abrazo muy grande, Felicitaciones, cuídese mucho, César. maestro. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego, saludos a todos. Hasta luego. Gracias.